Hola, el día de hoy le voy a hablar acerca de los principios fundamentales del derecho penal que se encuentran establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer principio del cual le voy a hablar es del principio de legalidad penal, el cual se encuentra establecido en el artículo 14, párrafo tercero de nuestra Constitución, el cual nos menciona que para llevar a cabo o emitir una sentencia siempre se debe de hacer apegado a la ley o a la interpretación de esta. O por otro lado, también se puede hacer conforme a los principios generales del derecho, pero siempre se debe hacer conforme a la vía jurídica. El otro principio son los requisitos de una orden de aprehensión, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 16, párrafo tercero de nuestra Constitución, los cuales nos mencionan que ninguna persona se puede librar de una orden de aprehensión aunque no haya una querella o una denuncia en su contra, con el simple hecho de que exista la probabilidad de que cometió un delito o que haya datos esclarecedores de que lo cometió. Con eso no se puede librar de la orden de aprehensión. El segundo es la flagrancia, disposición ante el Ministerio Público y registro de detención. Y de igual manera establecido en el artículo 16, párrafo quinto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos menciona que cualquier persona puede detener en flagrancia a otra persona y ponerla ante la autoridad. ¿Qué quiere decir flagrancia? Flagrancia es cuando encuentras a una persona que está cometiendo un delito o que acaba de terminar de cometerlo. Por ejemplo, alguien que se esté robando un carro. El siguiente es la orden de aprehensión urgente. De igual manera se encuentra establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución, párrafo sexto. Nos dice que la detención urgente es cuando el Ministerio Público detiene a una persona sin una detención o sin una sentencia que haya ordenado la autoridad judicial. Esto lo hacen, por ejemplo, cuando sospechan de que esa persona puede, no sé, escapar de algún delito que haya cometido o que se haya involucrado en algún delito y el Ministerio Público procede a detenerlo sin la sentencia o sin la detención ordenada por la autoridad judicial para que no escape o no se vaya. Eso se hace en ciertos casos y cuando la autoridad no se encuentra, la autoridad judicial. Pero rápidamente, al momento de detenerlo, deben de llevarlo ante la autoridad judicial para que ratifique o dé libertad a la persona. La ratificación de la detención, se encuentra establecido de igual manera en el artículo 16, párrafo séptimo, y esto significa que la detención que se haya hecho por delito de flagrancia o por delito de caso urgente, detención urgente, debe de presentarse rápidamente ante la autoridad judicial. La persona, si la detenieron por flagrancia o por caso una detención urgente, se debe de presentar rápidamente ante la autoridad judicial y esta debe determinar si va a ratificar la sentencia, es decir, si va a iniciarle un proceso a la persona de detención, un proceso judicial. El siguiente es el arraigo y se encuentra de igual manera establecido en el artículo 16, párrafo octavo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es cuando la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, establecen una orden de detención en contra de personas que cometieron principalmente delitos de crimen organizado. O básicamente el arraigo solo es para personas que cometieron el crimen organizado. Entonces, cuando tienen sospechas o cuando detienen a una persona relacionada con el crimen, narcotráfico, todas esas cosas, pueden detener a la persona, pero en lo que hacen una carpeta de investigación, en lo que investigan y en lo que encuentran testigos y todo eso, el Ministerio Público tiene 40 días para detener a la persona. Esto principalmente se hace, por ejemplo, rentan un cuarto de hotel que siempre va a estar vigilado las 24 horas, no van a dejar salir a la persona que está detenida y ahí la tienen mientras el Ministerio Público investiga sobre el caso. Y esto solamente lo puede tener detenido durante 40 días o a petición de el Ministerio Público que haya información más relevante a relucir o que se esté investigando muchas más cosas, se pueden pedir el doble. El máximo son 80 días, los cuales pueden tener detenido a esa persona relacionada con el crimen organizado.
El siguiente es el concepto de delincuencia organizada, de igual manera establecida en el artículo 16, párrafo 9 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este nos menciona que la delincuencia organizada es un grupo de tres o más personas que cometen delitos de una manera permanente o reiterada. El siguiente principio es el de retención ante el Ministerio Público, establecido de igual manera en el artículo 16, párrafo 10 de nuestra Constitución, y nos menciona que una persona, cuando la detiene el Ministerio Público, desde el momento de su detención hasta que la presentan ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez, solo puede estar detenida durante 48 horas. Por ejemplo, si la detuvieron el domingo, deben de presentarlo ante el juez, no sé, hasta el martes, pero debe de transcurrir máximo 48 horas. Claro que pues se debe de presentar antes de las 48 la persona, no sé, al mismo día o al día siguiente, es casi siempre como se hace. Solo 48 horas. El siguiente es la justificación de prisión preventiva, de igual manera establecido en el artículo 18, párrafo 1 de nuestra Constitución. Nos dice que solo habrá prisión preventiva en delitos que así lo requieran. Por ejemplo, en caso de homicidio, en ese sentido sí se va a dar prisión preventiva. La prisión preventiva es cuando durante el proceso, que todavía no se da una sentencia, todavía no se da una pena para la persona que cometió dicho delito, se mantiene en la cárcel. Es una pena corporal, por así decirlo, porque no tiene otras medidas precautorias para esa persona, para el imputado, sino que pues es la pena privativa de la libertad, preventiva, y mantienen al imputado o al sospechoso en la cárcel mientras se resuelve su caso. Aún no es la pena, solo es durante el proceso judicial. El siguiente es la duración de detención ante la autoridad judicial y los requisitos de la vinculación. Como ya les había mencionado, las 48 horas es cuando el Ministerio Público detiene a una persona, pero ahora cuando se presentan ante el juez a la persona, el Poder Judicial, es decir, el juez, tiene básicamente 72 horas para ratificar una sanción o para dejar en libertad a esa persona. No se puede pasar de 72 horas. Desde el momento en que es presentado ante el juez hasta el momento en que se ratifica la sentencia o se genera la vinculación a proceso, solo pueden pasar 72 horas. Por otro lado, los supuestos en que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva, estos se encuentran en el artículo 19, párrafo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto es básicamente cuando el Ministerio Público solicita ante la autoridad judicial que quiere que el imputado se mantenga en prisión preventiva, es decir, como ya lo había comentado hace rato, que se mantenga en la cárcel durante todo el proceso judicial y durante se resuelve su sentencia. Esto es más que nada cuando la víctima tiene miedo de que le vuelva a hacer algo a esa persona, o los familiares de la víctima, o los testigos, o cualquier otra persona relacionada con el caso, o simplemente porque el Ministerio Público cree viable o cree correcto que esa persona debe de mantenerse en prisión preventiva. Esto básicamente se hace cuando se mantiene en prisión preventiva, cuando comete delitos con dolo. Y por último, el listado de los delitos de la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra de igual manera establecidos en el artículo 19, párrafo 2 de nuestra Constitución, es una lista de delitos los cuales tienen como sanción o como requisito que al momento de que detienen a una persona que cometió ese delito, deben de mantenerse en prisión preventiva. Como yo lo había comentado, deben de mantenerse en la cárcel durante se les resuelve su proceso judicial. Esos delitos son
el abuso sexual, las violaciones, el feminicidio, el secuestro, el homicidio, delitos con crimen organizado, delitos de transporte de carga, de hidrocarburos, de petróleo, los delitos relacionados con armas de fuego y con explosivos, o delitos que se cometen en contra de la Fuerza Aérea, o delitos contra la persona y salud de la persona. Básicamente son delitos los más fuertes y los delitos que se cometen con dolo. Casi todos los delitos, o todos los delitos más bien, que se cometen con dolo tienen este requisito de que son de prisión preventiva durante el proceso judicial, por cuestiones pues de que no se vuelva a repetir el caso o el hecho, y por seguridad tanto de la víctima, de las familiares, de los testigos o de otras personas relacionadas, o el simple hecho de que pues es una persona que puede volver a cometer ese delito y puede afectar a más personas, y eso es lo que menos se quiere. Muchas gracias.